Bien, saludos a todos. Nuevamente acá nos encontramos en Aprendo en Casa. No se olviden de la experiencia de aprendizaje integrada número 5, actividad número 3, en el cual desarrollamos organizaciones de información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso de agua dirigidos a primer y segundo grado de secundaria. Y esto es la parte número 2, en el cual vamos ahora a organizar datos que nos piden en la actividad. Bien, empezamos entonces con primer grado. En este caso vamos a resolver los problemas número 1 de la página 18 y 19. Comencemos. Bien, trata de la situación significativa B. Aquí me plantean el enunciado. Dice que una encuesta que ha realizado una compañía a su personal para saber su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. Y en esta tabla de distribución te dan alguna información, pero no te dan toda, está así alternada. Y ahora me hacen acá las preguntas. Completa y determina la tabla, ¿no? Quiere que complete esta tabla en este caso. Entonces vamos a hacer eso y luego contestamos las preguntas que indican. Así que pasamos a desarrollar esto. A ver, agrandamos nuestra tabla y empecemos. Bien, ¿qué podemos decir? Debemos de recordar que la frecuencia, en este caso relativa, estaba dado por la frecuencia absoluta entre el número de datos que tienes. Y acá podemos identificar, esta es la formulita que sabemos, tendría que identificar aquí lo siguiente. Este valor, por ejemplo, de natación no lo conozco. Le he puesto acá un circulito con una crucecita. Este valor es desconocido. Voy a calcular este valor a partir de ¿qué? De esta información. Mira, aquí te dan la frecuencia relativa. Entonces voy a utilizarla para calcular este valor. Y para ello voy a utilizar esta fórmula. ¿Cómo sería? Si este es el valor que va aquí, entonces significa que la frecuencia absoluta sería este simbolito. Eso iría acá arriba. Y el valor de n estaría dado por ¿quién? Por este número 60. Entonces arriba va a ir este valorcito que desconozco y abajo iría el total de, en este caso, encuestados, que es 60. Entonces vamos a dividir estos dos y esa sería la frecuencia relativa. Entonces divido eso y esa división, como es frecuencia relativa, debe salir 0,1. Entonces de acá veo que puedo despejar. Este 60 que divide pasaría a multiplicar. Entonces daría así. Que esta incógnita va a ser 0,1 por 60, ¿ve? Este 60 pasó a multiplicar. Y 0,1 por 60 lo puedes efectuar fácilmente y te va a dar como resultado 6. Ya tenemos el valor encontrado. Ahora, encontré ese valor, entonces ese número lo voy a reemplazar acá para ya tener esa información lista. Entonces borramos esto y voy a reemplazarlo acá. Ahí está, ¿ves? Lo reemplacé. Ya tengo el número 6 encontrado. Entonces ya he avanzado un poco mi tabla. Ahora, recordemos. Como es de la frecuencia absoluta, yo recuerdo que todo esto al sumarse debe dar el total. Entonces, cuando yo sume desde este 25 hasta el 12, todos estos valores, debe dar este resultado que dice total, que es 60. Entonces, ahí puedo pensar en calcular este espacio blanco. Entonces, veo que 25 más 6 sería en este caso 31. 31 más 12 sería 43. Entonces, hasta ahí tengo 43. ¿Cuánto le falta para hacer 60? Entonces ya sabes cuánto le falta. Ese es el número, 17. Entonces acabo de completar esta primera columna. Ahora pasamos acá. Para esta vamos a utilizar esta fórmula, que simplemente significa dividir la frecuencia absoluta entre el total. Entonces voy a dividir, por ejemplo, 25 entre el total que es 60. Entonces aquí va a ir 25 entre 60. Y eso sale, ya eso es cuestión de dividir, ya hemos hecho un ejemplo de división en el video anterior. Y nos sale 0,417. Bien, borramos. Ahora el siguiente, lo mismo. Hay que dividir el número 17 entre el total, que es 60. 17 entre 60. Esto en mi mente, 17 entre 60. Ya tú lo divides rápidamente y te va a salir 0,283. Este de acá ya está hecho. Esta me falta. Este sería entonces 12 entre 60. Aquí hay que calcularlo. Acá está, mira, en mi mente está 12 entre 60. Lo divido y me sale 0,2. Ya tenemos entonces el resultado de esta otra columna. Ahora nos falta esta. Esta se trata de la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se determinaba eso? La porcentual se calcula simplemente tomando la frecuencia relativa y multiplicándolo por 100.
Así que estos numeritos que están acá se va a multiplicar por 100 y esa será la porcentual. Entonces, este número multiplico por 100. Y recuerda, por 100 solamente corre la coma decimal hacia la derecha 2 casilleros. Entonces va a salir 41,7%. La misma forma, el por 100 sería 28,3%. Este de aquí por 100 sale 10%. Y este último, el 0,2 por 100, daría 20%. Ya tenemos entonces la tabla completa. Esa es la forma de realizar. Bien, como ya tenemos esta tabla, pasamos ahora sí a ver las preguntas. Bien, la primera era A y B. La primera pregunta decía, completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Bien, entonces vamos a identificar eso. A ver, indicaron que el básquet, ubicamos básquet, acá está. ¿Cuántos fueron los que indicaron? Eso lo representa la frecuencia absoluta. Entonces aquí ubicamos básquet, dices absoluta, 17. Esta es la cantidad de personas que dijeron, me gusta el básquet. Entonces tenemos, ahí está, ese es básquet y la cantidad de personas que contestaron. Entonces ya tenemos la respuesta. 17 personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Bien, ya terminó entonces la pregunta A. Pregunta B. Vamos a la pregunta B. Dice, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Dice los que no señalaron al fútbol, o sea, no les gusta el fútbol, les gustan los demás deportes, pero el fútbol no. Entonces vamos a identificar eso en la tabla. Me hablan del porcentaje, o sea, aquí debe estar la respuesta. Bien, entonces primero identificamos quiénes les gusta el fútbol. A ver, fútbol, estos son los del fútbol, mira, acá, fútbol. Estos señalaron el fútbol. Estos señalaron el fútbol. Pero yo no quiero los que señalaron, yo quiero los que no señalaron el fútbol. Entonces, lo que no señalaron sería todos los demás. Todo esto que está aquí son los que no han señalado fútbol. Es decir, son los que jugaron tenis, básquet, natación. ¿Ve? Ellos no señalan fútbol. Ellos han señalado otros deportes. ¿Ve? Entonces, estos tres que están acá son los que no señalaron fútbol. Entonces, a mí me piden, ¿qué porcentaje es esto? Entonces, lo que tendría que decir es, como todo este grupo son los que no señalan fútbol, la respuesta estaría dada por estos tres juntos. Entonces, para dar mi respuesta, tendría que decir, puede ser la suma de los tres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, el porcentaje del personal que no señaló al fútbol como deporte favorito es la suma de los tres. 28,3 más 10 más 20. Ahí está. Y sale 58,3. O por si acaso, también puedes encontrar el mismo resultado diciendo esto. Como yo quiero este grupo, yo sé que el total es 100%. Entonces, al 100% quitamos los que juegan fútbol, los que les gusta fútbol. Entonces, al 100% le quito los que les gusta fútbol y me quedaré con esta parte. Entonces, esta misma respuesta puedo encontrarlo restando 100 menos 41,7. Y sí sale el mismo resultado. Entonces, el porcentaje del personal que no señaló fútbol es 58,3%. Ese sería entonces lo que acabamos de encontrar. Bien, como ves, puede completar solamente la tabla, bastante sencillo. Bien, pasamos al siguiente. Ahora me dice, describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Quiere el procedimiento, o sea, te están preguntando, ¿qué hiciste? Ya hay que redactarlo, los pasos que he seguido, ¿no? Entonces, una forma de redactarlo sería esta. Utilizando la fórmula de la frecuencia relativa, ¿qué hicimos? Completamos las columnas de la frecuencia absoluta, el FI, y también de la frecuencia HI, también esa hemos completado. Luego de esa frecuencia relativa lo multiplicamos por 100% para obtener la frecuencia relativa porcentual. Esos son los pasos que he hecho dentro de la explicación. Con eso completamos el cuadro. Esta es una forma de redactarlo. Usted puede buscar otras maneras de decir lo mismo también. Segunda pregunta. Dice, ¿fue necesario completar toda la tabla o de qué depende esto en general?
Bueno, en realidad no es necesario completar toda la tabla y hay veces hay problemas donde no es necesario hacer todo el procedimiento completo. Entonces aquí voy a poner esto. No es necesario completar toda la tabla. Nosotros lo hemos hecho porque me pedían completa la tabla, por eso lo terminé. Pero en realidad no es necesario. Esto va a depender de qué, si completo o no. ¿De qué depende? De los elementos que necesitamos para responder la pregunta. Entonces, si yo la tabla a medio hacer veo que ya tengo justo el elemento que necesito para poder dar respuesta a la pregunta, ya no necesito completar todo lo que falta. Entonces, para esto, por ejemplo, yo necesitaba porcentajes. Entonces, me hubiera concentrado solo en la frecuencia relativa porcentual. Si yo lo conozco, ya no necesito los demás valores. Y ahí daba ya mi respuesta. Entonces, aquí he puesto, ¿no? Para nuestro caso, solo necesitábamos la frecuencia absoluta y porcentual. ¿Ves? Nada más. No necesitaba otro tipo de cantidad. Con eso era suficiente para poder decir, en este caso, la respuesta que me estaban solicitando. 3. La variable cualitativa, dice, describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población. Usualmente se expresa con palabras. ¿Ves lo que te dije, no? La cualitativa, la respuesta es con palabras. Esa es la conclusión más sencilla de lo que está mencionando. Las variables cuantitativas, dice, miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. ¿Ves? Eso es lo que te dije al inicio. Las cuantitativas responden con números, cualitativas con palabras. Ahora dice, de acuerdo a esta información, o sea, me han hecho recordar la teoría, me preguntan, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? Entonces, lo primero que tengo que ver es, ¿qué variable tenemos en esta encuesta? Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente. Invocamos nuestro enunciado original. Ahí está el enunciado original. ¿Ve? Este era el enunciado del problema. Decía, una compañía encuesta a su personal para saber, ¿qué querían saber? ¿Cuál es su deporte favorito? Entonces significa que la variable es su deporte favorito. ¿De acuerdo? La variable es su deporte favorito. ¿Ve? Entonces ya identifiqué, variable deporte favorito. ¿Qué más? Necesito saber qué tipo. Como la variable es deporte favorito, yo te pregunto, si tú haces la encuesta y le dices, ¿qué deporte favorito tienes? ¿Qué respuesta te van a dar? ¿Te darían números o palabras como respuesta? No creo que cuando tú le digas, ¿qué deporte favorito tienes? Te digan 2, 5. No, así no contestan. Cuando te dicen qué deporte favorito tienes, te van a decir fútbol, vóley, básquet. Eso te van a contestar en palabras. Por lo tanto, la variable que es el deporte favorito sería cualitativa. Entonces acá lo mencionamos. La variable es deporte favorito. Y como la respuesta se expresa en palabras, es cualitativo. Entonces el tipo de variable es variable cualitativa. ¿Ve? Ese es lo que vamos a mencionar. Si gusta le puedes agregar la palabra nominal, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque no tienen una jerarquía, no hay un orden. Bien, con esto entonces culminamos con todas las preguntas de esta actividad correspondiente al primer grado de secundaria. Ahora, a continuación, pasamos a ver ahora lo que es Resolvamos Problemas 2 de la página 79 para los chicos de segundo grado de secundaria. Bien, entonces vamos a comenzar rápidamente. Ahí está. Ya, esto es la página 79. Dice, en una encuesta de estudiantes de segundo grado de secundaria, preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra los datos. ¿Ves? Aquí está, pero no me han dado toda la información, me dan alguna parte nada más. Me dicen que ayude a los estudiantes a completar esta tabla, hay que completarla. Bien, y acá me hacen una pregunta, pero primero vamos a completar la tabla. Así que nos concentramos en eso y luego volvemos a las preguntas. Bien, comencemos. Para ello hay un dato importante acá. Las personas dice que leen una vez a la semana fueron 60. Eso me han dado como dato dentro de la segunda parte de la pregunta. Entonces eso lo voy a anotar. Personas que leen a la semana. A ver, aquí está.
una vez a la semana. Acá entonces es 60. Ese es el dato, así que con ese dato me quedo. Ahora sí, con todo esto pasamos a llenar dicha tabla. Empecemos. Bien, para llenar, a ver, ¿qué hacemos? Bien, hacemos lo siguiente. Primero acá, recordamos que aquí va el total que es 100%, en porcentaje 100. Luego, la suma de todos ellos debe ser 100%. Si todo esto al sumar va a 100%, entonces nosotros diríamos 23 más 15 más 18 más 9. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto le falta para que salga 100 en total? Si tú efectúas, te va a salir ese numerito que debe ser 100 al final, debe salir acá 35. Cuando tú sumes todo, te va a salir el 100 que mencionamos. Entonces, con eso completamos esta columna. Bien, ya está la columna. Ahora, a ver, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos este 60. Ya, ese 60 me va a ayudar a algo. ¿Cómo? Cuando tú tienes esta frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual, entre ellos hay una proporción que existe y esa proporción va a mantener todos los demás datos que presenta la tabla. Así que voy a encontrar la proporción entre 60 y 15. Entonces los divido así. 60 entre 15. Y eso está fácil. Eso sale 4. Esto es la constante de proporcionalidad. Bien, ¿para qué me ayuda esta constante? Esta constante me ayuda para que yo diga lo siguiente. Mira, acá lo compruebas. Esta constante significa que si yo multiplico al porcentaje, me debe dar este valor que está aquí. Mira, 15, si lo multiplicas por 4, ¿cuánto sale? 60. Esa característica cumple todos los demás. Así que con ello voy a hacer lo siguiente. Este significa entonces que si este 23 lo multiplico por 4, debe salir el número que va aquí. Y lo voy a hacer. 23 por 4. Y sale el valor. Eso sería 92. Ya tengo eso. Ahora, él ya se sabe que salió. Esta me falta. 18 por 4. Y sale 72. El siguiente, este es para ti. Lúcete. Por 4, 9 por 4. Ese es el número que estás pensando. Excelente. El siguiente, 35 por 4. Y me sale el valor. 140. Y ahora el último para ti también. Por 4. Y me sale el total, en este caso, que corresponde. Sería 400. Ya tenemos esta columna también completa. Borramos eso. Ahora nos falta esta parte que es la frecuencia relativa. Esta es la porcentual, pero esta es la relativa. Ahora, ¿cómo determino esto? Esta frecuencia se determina simplemente dividiendo este de acá entre 100. ¿Por qué, profesor? Porque recuerde, el número que va aquí lo multiplicabas por 100 y me salía el porcentaje. Ahora lo hago al revés. Si este multiplicabas para que salga él, ahora el regreso es dividiéndolo. Entonces el número que va aquí sería 23 entre 100. Entonces vamos a dividir 23 entre 100. Ahora yo sé que estás diciendo, ¿y ahora cómo hago eso? De manera rápida. Ya te voy a enseñar aquí porque seguramente estás así pensando cómo dividirlo rápidamente. 23 entre 100, vas a hacer esto, mira. Copias el número de arriba, 23. Como este 100 tiene dos ceros, esos dos ceros significa que de la derecha vas a comenzar y vas a contar dos cifras hacia la izquierda. Y ahí donde llegues le pones la coma decimal con el 0 acompañándolo. Entonces sería así, mira, atento, ¿eh? Comenzamos. 1, 2. Ya conté 2, ¿ves? ¿Por qué 2, profe? Porque son dos ceros. Y ahí le colocas la coma decimal y el 0. O sea, respuesta sale 0,23. Eso voy a colocarlo acá. ¿Ven? Esa es la forma. Entonces ya hemos entendido cómo se realiza esa división. Y ahora aplico eso lo mismo para este número. 15 entre 100. Si yo divido esto entre 100 me sale, tu mente, a ver, corre dos decimales, dos cifras a la izquierda y te va a salir 0,15. 18 entre 100. Ya tú mentalmente sale, así es, ese número sale. Ahí está. El siguiente, 9 entre 100. Según estás pensando, ¿y eso? ¿Cómo corro acá y veo una cifra? A eso sería así, mira. Por si acaso estás así dudando, ¿cómo sale esto ahora? Aquí está, 9 entre 100. Pongo el número 9 y hacemos lo mismo, 2. Empezamos acá, mira. 1, 2. Profe, pero acá no hay nada. Allá, en este espacio vas a colocarle el 0 y después donde ha terminado, ahí va la coma decimal y el otro 0. O sea, sería aquí 0, y acá le completas con 0.
Ese sería el resultado, 0,09. Eso va aquí. Bien, como ves, esa es la forma de realizarlo y dices, ya la entendí. Ya estás contento, ahora sí está fácil. Y en la última te luces, 35 entre 100. Yo sé que me vas a decir el número, ese número efectivamente. Así es. Ya tenemos entonces la tabla completa que solicitaba el ejercicio. Bien, ahora sí, vamos a retomar las preguntas. Nuevamente volvemos con la tabla ya llena y ahora vamos a ver las preguntas que quedaron pendientes. La pregunta decía, ¿qué porcentaje de personas nunca leen medio de noticias? Nunca leen, nunca leen, buscamos, nunca, ya lo encontré, nunca leen. Dice, ¿qué porcentaje? Me fijo porcentaje, aquí está, 35%, lo anotamos aquí para no olvidarme, 35%. ¿Ves? Esos son los que nunca han leído. Bien, siguiente. Dice, si las personas que leen de la semana fueron 60, ya eso lo puse acá. La pregunta es, ¿cuántas personas leen una vez al año? Buscamos una vez a la semana, al mes, una vez al año, aquí está. ¿Cuántas personas? Esta es la cantidad de personas, la frecuencia absoluta lo indica, 36. Ponemos 36. Entonces la respuesta debe ser 35% y 36. A ver, busca. Mira, es el primero. Entonces, esta sería la respuesta. La marcamos. Y ahora hacemos su redacción para que siempre aprendas a redactar las respuestas. Decimos, las personas que nunca leen algún medio de noticias son 35% y 36 personas leen una vez al año. Esa sería la respuesta redactada determinada en el ejercicio. Y culminamos esta pregunta número 6 de la actividad. Pasamos a la pregunta número 7. Bien, pregunta número 7. En esta pregunta número 7 veo que la tabla ya está terminada, mira, ya está lleno. Así que lo único que tenemos que hacer acá es interpretar la información que presenta esta tabla. Bien, para eso me dicen, a ver, se tiene la tabla de frecuencias de los sueldos, acá están los sueldos, información de sueldo de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas. Dice, ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores los sueldos más altos? Hay que identificar cuántos son los que ganan bastante y cuántos ganan lo más bajo posible. Bien, entonces vamos a ubicar eso. En esta parte están los intervalos. En estos intervalos están contenidos los sueldos que tienen los trabajadores. Por ejemplo, en este intervalo, entonces aquí lo marcamos, todo esto, ¿qué cosa es? Los sueldos de los trabajadores, los intervalos. En este intervalo están todos los que ganan entre 750 hasta antes de 950. Acá, por ejemplo, están los que ganan entre 3.350 hasta antes de 1.550. Entonces, ahí están los sueldos dentro de estos intervalos. Entonces, aquí está la distribución de sueldos. Este de acá es la marca de clase. La marca de clase solamente representa, ¿qué? Un elemento, uno de los sueldos, para este caso, que representa a todo el grupo que está aquí. O sea, acá hay un montón de sueldos, pero este es el que lo representa a todos los sueldos que se encuentran en este lugar. Lo mismo sucede con los otros. Es un representante del intervalo nada más. Y este otro es la frecuencia, en este caso, la frecuencia absoluta. Entonces, ahorita vamos a interpretar esto. Acá nos quedamos en los sueldos. ¿Qué quiero hacer con ellos? Identificar lo que me dijeron acá. Trabajadores que reciben sueldos más bajos y los sueldos más altos. Los más bajos serían los que están en este lugar. Aquí están los sueldos más bajos. Ese de ahí, ¿ves? 750 a 950. Los demás tienen más dinero. Estos son los sueldos más bajos. Lo marco para no olvidar. Los sueldos más altos, busco más altos. Estos serían los más altos, mira, los números más grandes. Aquí están los sueldos más altos. Ya identifiqué dónde se encuentran los sueldos más bajos, los más altos. Pero a mí no me preguntaban eso, querían saber cuántos trabajadores son. Ahora, ¿dónde está la cantidad de trabajadores? La cantidad de trabajadores se encuentra en la frecuencia absoluta. Ahí es el conteo. ¿Cuántos trabajadores tienen este sueldo? Los sueldos que están acá. Y así van contando. Entonces, toda esta columna hasta acá están justamente el número de trabajadores que tienen un determinado sueldo. Por ejemplo, hay 9 trabajadores cuyo sueldo está entre estos números. 11 trabajadores que su sueldo está entre 1.150 y 1.350. Esa es la forma de leerlo. Así que aquí está el número de trabajadores. Pero yo no quiero todo esto. Yo quiero para los que tienen sueldos bajísimos. Entonces, para este intervalo,
las personas que han contestado que su sueldo está ahí han sido esto. Así que la respuesta del número de trabajadores con sueldo bajo sería 9. Y los que tienen sueldos altos sería ¿cuánto? Busco 7. Ya tengo la respuesta. Entonces simplemente lo redacto. Son 9 trabajadores que reciben sueldos más bajos, los más bajos, y 7 trabajadores que reciben los sueldos más altos. Estos son los que reciben sueldos más altos. Ya tenemos la respuesta de dicho ejercicio. Bien, como ven, no fue necesario construir ninguna tabla, era solamente análisis directo de los datos que me han mencionado. Bien, entonces con esto hemos culminado las actividades que corresponden a los 2 grados de secundaria. Entonces, solamente recordarte visitar el canal Matemáticas Tito Fer, suscribirse y no olvidarse sobre todo marcar la campanita de notificaciones para avisarte inmediatamente los videos que se han publicado y no te olvides ponerle like luego de haber visto el video y nuevamente me despido de ustedes y los espero.